Hola a todos, vamos a resolver en este video el problema número 21 de la guía número 3 correspondiente a dinámica. El problema dice, cuando el sistema que muestra la figura es soltado desde el reposo, la aceleración observada para B es 3 metros sobre segundos cuadrados hacia abajo. Despreciando la masa de la polea, determine A, la tensión de la cuerda, B, la masa del bloque B, C, suponiendo ahora que el sistema de la figura es soltado cuando la distancia entre el piso y el bloque que cuelga es de 1,4 metros, determine la masa del bloque B sabiendo que cuando llega al piso lo hace con una velocidad de 3 metros sobre segundos. D. ¿Qué dificultad encontraría si intenta resolver el ítem anterior considerando que la velocidad final es de 6 metros sobre segundos? E. Si al sistema se lo suelta desde el reposo y se sabe que la masa B es de 30 kilogramos, determine cuánta distancia se recorre hasta alcanzar la velocidad de 2,5 metros sobre segundos. Lo que hay que tener en cuenta para resolver el problema, obviamente, es el estudio del esquema ilustrativo y también la definición de un sistema de referencia. Fíjense que en este problema hay dos cuerpos involucrados, un cuerpo A y un cuerpo B. Ambos están unidos por medio de una cuerda, o sea, están vinculados a través de esa cuerda. El cuerpo A se encuentra apoyado en esta plataforma, mientras el cuerpo B se encuentra colgando. Fíjense que también existe una polea, que para nosotros va a ser una polea ideal, que no va a tener masa, que lo que está generando es torcer la cuerda que une ambos cuerpos. La cuerda viene derechita y cuando llega a la polea se gira. Respecto al sistema de referencias y a los ejes coordenados, fíjense que yo definí el eje de las X, que es el eje donde va a haber movimiento. De esta forma decidí que todo lo que vaya hacia la izquierda sea positivo, y esto es porque el problema nos está indicando que el movimiento natural de este sistema va a ser hacia la izquierda, y por ese motivo me pareció que era más natural elegir positivo la dirección y el sentido donde las cosas se están moviendo. Y fíjense que la polea lo que genera sobre el eje es que el eje también se tuerza, o sea que en la plataforma todos los vectores que apunten hacia la izquierda van a ser positivos, y acá el eje X dobla y todos los vectores que apunten hacia abajo también van a ser positivos. Es importante tener en cuenta esto porque en general los vectores que apuntan hacia abajo se toman con otro signo, pero en mi sistema de referencias yo los consideré de esta forma. Por otro lado, fíjense que para las posiciones elegí el 0 en el piso, por lo tanto, entre el piso y el cuerpo B existe una separación D, que en algunos casos será incógnita y en otros casos será dato. Para los ítems A y B, los datos comunes son que la velocidad inicial del sistema vale 0 metros sobre segundos, dado que aclara que se parte del reposo, que la aceleración que adquiere el sistema es de 3 metros por segundo cuadrado, aceleración que adquiere al moverse, la masa del cuerpo A vale 60 kilogramos, la tensión de la cuerda que une ambos cuerpos es una incógnita y la masa del cuerpo B es también una incógnita. Para tener en cuenta la aceleración que ya es dato, que son los 3 metros sobre segundos cuadrados, pertenece a ambos cuerpos, porque es la aceleración del sistema, ¿sí? O sea que es la aceleración tanto del cuerpo A como del cuerpo B. Y por otra parte, según nuestra definición de sistema de referencia, esta aceleración va a ocurrir solamente en el eje X. En el eje Y no habrá movimiento. El siguiente paso entonces es plantear un diagrama de cuerpo libre para cada objeto involucrado. En este caso nosotros vamos a tener dos diagramas de cuerpo libre. El cuerpo A, que es aquel que está apoyado sobre la plataforma, tiene en su eje X una única fuerza, que es la tensión que transmite la cuerda,
Y fíjense que la tensión está apuntando hacia la izquierda, o sea, hacia la dirección que definimos de movimiento, por lo tanto su signo va a ser positivo. En cambio, en el eje Y aparecen dos fuerzas. Aparece una fuerza normal, dado que hay una interacción entre la plataforma y la caja A, y por otro lado existe un peso que apunta hacia abajo, que es la interacción de la Tierra con el cuerpo A. Para el bloque B, que es el bloque que está colgando, fíjense que las X positivas apuntan hacia abajo. La tensión vuelve a aparecer porque ambos cuerpos están vinculados por la cuerda, entonces esta tensión, que es la reacción a esta tensión de acá, también aparece y aparece con el sentido contrario. Esta tensión va a ser negativa, mientras que esta es positiva. Y por otro lado, el peso, que es la atracción de la Tierra con el cuerpo B, también tiene que aparecer, y en este caso apunta a lo que nosotros definimos como positivo. Importante, el cuerpo B, que es el cuerpo que cuelga, no tiene fuerza normal, básicamente porque no está apoyado con ninguna superficie. Una vez que identificamos las fuerzas, tenemos que escribir la segunda ley de Newton para cada cuerpo. La segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas sobre un objeto es igual a la masa por la aceleración. Vamos a escribir una ecuación de fuerzas en X y una ecuación de fuerzas en Y para cada cuerpo. En el caso del cuerpo 1, la única fuerza que hay en X es la tensión, por lo tanto mi sumatoria de fuerzas va a ser la tensión, y eso va a ser igual a la masa de A por la aceleración, mientras que para las fuerzas en Y voy a tener la normal y voy a tener el peso. Cada una de estas fuerzas llevan su signo según el sistema de referencias que elegimos. Y esto va a ser igual a masa por aceleración. Es importante destacar que en este problema el movimiento se está dando solamente sobre el eje X, por lo tanto no va a existir aceleración en Y y esta ecuación va a terminar siendo igualada a 0, que es lo que escribimos acá. En el caso del cuerpo B hacemos lo mismo, la sumatoria de fuerzas en X involucra el peso e involucra la tensión, y la sumatoria de fuerzas en Y vale 0 porque no hay fuerzas aplicadas sobre el eje Y. Podemos desarrollar un poquito más la segunda ley porque ya tenemos algunos datos que podemos reemplazar. Fíjense que voy a llamar a las ecuaciones, las voy a nombrar como ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3 para que sea más fácil después relacionarlas. La ecuación 1 va a ser la sumatoria de fuerzas en X del cuerpo 1 y la ecuación 3 va a ser la sumatoria de fuerzas en X del cuerpo B. Recién ahora nos fijamos qué es lo que podemos resolver. El primer ítem nos pedía hallar la tensión de la cuerda. Si miramos con detalle nuestras ecuaciones de segunda ley, vemos que de la ecuación 1 la solución es directa porque tenemos todos los datos. Por lo tanto, la tensión en este sistema va a ser de 180 newton. En el ítem B nos pide la masa del bloque B. Como ya calculamos la tensión, y la tensión es una fuerza que aparece en ambas ecuaciones de X de los objetos que estamos estudiando, lo que voy a hacer es tomar la ecuación número 3 y reemplazar la tensión que ya calculamos anteriormente en el término de tensión. Entonces, esta es la ecuación número 3, la que corresponde a las fuerzas en X del cuerpo B. Acá tenemos entonces ya reemplazada la tensión y haciendo el despeje correspondiente llegamos a que la masa del bloque B es de 25,7 kilogramos. Ahora nos cambian un poco las condiciones. Nos dicen que el sistema de la figura es soltado cuando la distancia
entre el piso y el bloque que cuelga es de 1,4 metros, y nos piden la masa del bloque B, sabiendo que cuando llega al piso lo hace con una velocidad de 3 metros sobre segundos. Para resolver este ítem vamos a tener en cuenta algunas consideraciones, entre ellas que, dado que ahora está cambiando la masa del bloque B, porque nos está pidiendo una nueva masa, cambia también la condición de tensión, con lo cual hay que calcular esta nueva tensión. Por otro lado, vamos a usar la ecuación 3 para hallar la masa de B, como ya hicimos antes, pero para poder usar esta ecuación 3 tenemos que tener en cuenta también que la aceleración del sistema también cambió. Y por otra parte, la aceleración, dado que es un parámetro cinemático, podemos calcularla usando las ecuaciones de MRV que estudiamos hace unos meses atrás. Entonces, los datos para este ítem son que la velocidad inicial del sistema vale 0 metros sobre segundos, que la velocidad final es de 3 metros sobre segundos y que se recorre una distancia de 1,4 metros. Fíjense que los tres datos que me está dando este ítem son parámetros cinemáticos. Por lo tanto, vamos a hacer uso de las ecuaciones horarias que estudiamos en MRV para calcular la nueva aceleración del sistema. Entonces, la ecuación horaria de velocidad es esta que está escrita aquí. Fíjense que la velocidad del sistema final la tenemos, también tenemos la velocidad inicial. Vamos a considerar que todos los datos se están tomando a tiempo cero, por lo tanto mi t0 va a valer 0. Y de esta manera encuentro una ecuación que tiene dos incógnitas, la aceleración que estoy buscando y el tiempo que tarda el objeto en pasar de 0 metros sobre segundo a 3 metros sobre segundos. Por otra parte, de la ecuación de posición en función del tiempo, sabemos que está nuestra incógnita, que es la aceleración, y también tenemos el tiempo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, de la ecuación de velocidad en función del tiempo, despejar el tiempo para dejarlo en función de la aceleración. Fíjese que el tiempo es igual a 3 metros sobre segundos sobre aceleración. El tiempo me quedó en función de la aceleración. Y en la ecuación de posición, en todos los lados donde diga t, voy a reemplazar la t por la expresión que hallé antes, que es esta de acá. Entonces, acá donde dice t, agrego la expresión nueva. Este cuadrado obviamente se distribuye tanto en el numerador como en el denominador. Me queda esta expresión de acá. Y luego, despejando, encontramos que la nueva aceleración del sistema es de 3,2 metros sobre segundos cuadrados. Una vez que hallamos la aceleración del nuevo sistema, podemos conocer la tensión de la misma manera que hicimos antes, usando la ecuación 1, que nos dice que la tensión es la masa del cuerpo A por la aceleración del sistema. Y una vez que tenemos la nueva tensión, usamos la ecuación 3, como también hicimos antes, para hallar la nueva masa de B. Entonces, si se acuerdan, esta es la ecuación número 3. Lo único que hice fue reemplazarla por la nueva tensión del sistema, que es esta de acá, y por la nueva aceleración del sistema, que es esta de acá. Juntando los términos que son iguales y realizando los despejes correspondientes, encontramos que con las nuevas condiciones la masa del cuerpo B es de 28,4 kilogramos. El ítem D nos pregunta con qué dificultad nos encontraríamos si probamos de resolver el ítem anterior, pero si la velocidad final en vez de 3 es de 6 metros por segundo. Si repetimos el procedimiento que mostramos en la diapositiva 12, pero con el nuevo valor de velocidad propuesta, fíjense que yo ya tomé una parte del despeje de la diapositiva 12, pero reemplacé acá por el cuadrado de 6 metros por segundo cuadrado y despejé. Llegamos que la aceleración sería de 13 metros por segundo cuadrado.
esta aceleración es mayor que la aceleración de la gravedad y eso no tiene sentido. Por lo tanto, la dificultad que encontraríamos es que nuestro resultado no tendría sentido físico. Por último, en el ítem E nos preguntan si al sistema se lo suelta desde el reposo y se sabe que la masa del bloque B es de 30 kilogramos, determinar cuál será la distancia que recorre hasta alcanzar una velocidad de 2,5 metros. Fíjense que este ítem es parecido al que resolvimos anteriormente, pero nos están cambiando otra vez las condiciones de masa y de velocidad final. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? La incógnita de este ítem es un parámetro cinemático, es la distancia, y por lo tanto vamos a tener que hacer uso nuevamente de las ecuaciones horarias de MRV. Como cambia la masa del bloque B respecto a las situaciones analizadas antes, va a cambiar la aceleración del sistema, por lo tanto vamos a tener que calcular una nueva aceleración. Una vez que sepamos esa nueva aceleración, podemos usar la ecuación horaria de posición en función del tiempo para hallar la distancia recorrida. Y obviamente tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar saber cuánto tiempo tarda el objeto en recorrer la distancia d, pero eso también lo vamos a hallar fácilmente usando las ecuaciones de velocidad. Los datos entonces para este ítem son que la velocidad inicial del sistema vale 0 metros sobre segundos porque parte del reposo, que la masa del bloque B es de 30 kilogramos y que la velocidad final adquirida es de 2,5 metros sobre segundos. La incógnita es la distancia recorrida. Entonces, fíjense que, ya lo habíamos comentado antes, tanto la ecuación 1 como la ecuación 3 tienen en común la tensión y la aceleración. Acá lo que hice fue renombrarlas, o sea, rellamarlas, y después reemplazar la ecuación 1, que es esta de acá, que dice que la tensión son 60 kilogramos por la aceleración, en la ecuación 3, donde aparece la tensión. ¿Por qué hice eso? Porque la tensión es función de la aceleración. ¿Está bien? Entonces, en la ecuación 1 yo estoy diciendo que la tensión es equivalente a 60 kilogramos por aceleración. Entonces, en todos los términos donde aparezca la tensión va a valer esa igualdad. Por eso acá donde dice T puse 60 kilogramos por A. Fíjense que me quedó una ecuación que tiene una sola incógnita, que es la aceleración. Aparece la aceleración aquí y aparece la aceleración aquí. Por lo tanto, puedo despejarla. Acá aparece el desarrollo del despeje y encontramos que la aceleración para este sistema con estas condiciones es de 3,33 metros sobre segundos cuadrados. Una vez que calculamos la nueva aceleración, nos toca calcular cuánto tiempo tarda el sistema en pasar de 0 metros sobre segundos a 2,5 metros sobre segundos. Para ello voy a utilizar la ecuación horaria de velocidad. ¿Por qué? Porque tengo todos los datos para hacerlo. Fíjense, la velocidad final es de 2,5 metros sobre segundos, la velocidad inicial dijimos que era 0 porque partía del reposo, y la aceleración la acabo de calcular recién. Entonces, despejando de esta expresión, encuentro que el sistema tardó 0,75 segundos en alcanzar el piso, o dicho de otra manera, en pasar de 0 metros sobre segundos a 2,5 metros sobre segundos. Ahora sí, finalmente, puedo ir a mi ecuación horaria de posición. ¿Por qué? Porque ya tengo todos los datos que necesitaba. Ya sé cuánto tiempo se tardó en recorrer la distancia que me interesa y ya sé cuál fue la aceleración que el sistema adquirió en ese tramo de tiempo. Entonces lo que voy a hacer es tomar la ecuación horaria de posición y reemplazar por todos los valores que conozco. Fíjense que por cómo definí el sistema de referencias, el piso para mí son 0 metros. O sea, la posición final, según mi sistema de referencias, son 0 metros.
Y por otro lado, la posición inicial para mí es negativa porque había definido, según mi sistema de referencia, positivo todo lo que apunte hacia abajo. Y esta distancia, si uno la mide desde el piso hasta donde está ubicado el bloque, apunta en sentido contrario. Por eso es acá este término negativo. Haciendo entonces los reemplazos correspondientes y las cuentas correspondientes, llegamos a que la distancia recorrida es de 0,94 metros. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que se haya entendido. Cualquier duda, no dejen de consultarnos en el foro de ejercicios y nos veremos pronto para la próxima resolución de ejercicios.